¿Cómo están? Muchas gracias, ese recibimiento afectuoso, caluroso. Pero yo quiero que le dé un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de su vida, al Dios de milagros, al Dios que le ha rescatado de la oscuridad y al Dios que le ha permitido estar en este lugar. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Amén. Qué bueno compartir nuevamente, qué gusto, familia, poder compartir este tiempo, una gran responsabilidad, un privilegio compartir con ustedes, compartir la palabra de Dios. Un saludo también para todas las personas que nos están mirando a través de los diferentes medios digitales, y que este tiempo sea el Señor, el Espíritu Santo, quien nos revele, quien toque nuestro interior, nuestro corazón, que nos dé claridad, y que podamos entender, que podamos recibir el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito ahí que podamos orar. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando esta mañana en la vida de cada uno de nosotros, de tus hijos que estamos aquí buscándote, amado Dios. Que seas, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para estar atentos, para estar receptivos, para poder conectarnos contigo, amado Dios, y poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Porque sabemos que cada persona tiene una necesidad diferente, Padre amado, pero tú tienes la respuesta y tú tienes la cobertura para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Padre, por cada persona que está en este lugar, por cada familia que está en este lugar, amado Dios, y a partir de ellos, que bendiga, Señor, a todos quienes están a su alrededor. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Qué bueno, familia, qué gusto poder compartir nuevamente este tiempo, y continuamos con la serie de familias bendecidas. Queremos avanzar. Hemos terminado el mes de junio, que habíamos tratado temas familiares, y avanzamos, continuamos con los temas de la familia. ¿Para cuántos es importante la familia? Amén. Para la mayor parte es muy importante la familia. Qué gusto ver también rostros a los tiempos. Veo personas que nos están visitando acá también. Qué gusto poder compartir. Bienvenidos siempre. Y como les comento, cuando me toca compartir, no vengan con la expectativa de quién va a compartir, sino de qué les va a traer el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No es el mensajero, es el mensaje de Dios el que tiene que llegar a su corazón, a su vida. Amén. Es el mensaje de Dios el que va a transformar su vida. Hoy compartiremos el tema del perdón y la reconciliación en la familia. Creo que muchas familias tenemos dificultades, muchas familias caminamos en medio de dificultades, de problemas, de discusiones, ¿sí? De distanciamiento también. Recuerdo, y les he compartido varias veces aquí, que hace un tiempito atrás escuchaba un reporte de una funcionaria del municipio y decía: los habitantes de calle, muchos de ellos no tienen nada, pero asimismo muchos de ellos están en la calle. ¿Por qué? Porque se han distanciado de su familia. Y la mayor parte del distanciamiento familiar ha sido por problemas de herencia, por problemas de repartición de las herencias. Entonces se han enojado y dicen: quédate con todo, que yo me voy. Y se va y se hace un habitante de calle. Entonces la familia en este último tiempo se ha visto resquebrajada, se ha visto complicada en cuanto a su relación. Por lo tanto, es necesario hablar acerca del perdón, de la reconciliación en cuanto a la familia. Pero yo no voy a dar esta mañana un proceso como tal de cómo tienes que hacer tu reconciliación, tu proceso de sanación, de perdón. Para mí lo importante es que hoy usted y yo podamos entender lo que significa ser perdonado. Amén. Que podamos entender lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, el precio de nuestros pecados, y que nosotros podamos tener acceso al Padre. Entonces, Romanos 3:23, la palabra de Dios dice: todos han pecado, todos. ¿Hay alguien que no ha pecado? La palabra de Dios dice: todos han pecado.
por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? En algunas versiones dice están destituidos, en esta dice están privados de la gloria de Dios. No tenemos acceso. El pecado nos alejó de la presencia de Dios, como fue el diseño de Dios al inicio, ¿verdad? Tenían comunicación directa, podían estar ahí en la presencia de Dios. Pero el pecado hizo que se ponga una barrera, como ustedes están mirando ahí, una barrera, y evita poder acceder al Padre. Entonces, si tenemos ese pecado, si el pecado se ha convertido en una barrera entre Dios y nosotros, pues es necesario que algo suceda para restaurar esa relación. Y eso es lo que dijo el Padre: voy a rescatar a mi creación, voy a rescatar a mi pueblo que está perdido. Y envía a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir por sus pecados, por mis pecados, a derramar hasta la última gota de sangre. ¿Para qué? Para restaurar esa relación que se había perdido, para volver a comunicarnos con nuestro amado Padre, para poder tener acceso nuevamente a nuestro Padre Celestial. Entonces, ese momento podemos observar que la Escritura dice que cuando fue crucificado, el velo se rompió de arriba hacia abajo y toda barrera se rompió, toda barrera se quitó del frente y nos permitió acceder al Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos en nuestro Señor, le recibimos como nuestro Salvador, reconocemos que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos el privilegio de recibir ese regalo precioso que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque estuvimos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Estuvimos separados de nuestro Dios, pero ahora a través de Jesucristo podemos tener comunicación con Él, recibimos el regalo precioso de la salvación y volvemos a tener una nueva vida. Volvemos a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y si esa barrera que ha estado entre usted y el Señor, esa barrera ha estado ahí al frente, podemos ver que hay una puerta que nos permite acceder al Padre, que nos permite tener nuevamente comunicación, que nos permite restaurar esa relación. Hay una puerta que se llama perdón. Y esa puerta tiene que ser abierta para poder acceder al Padre, para poder acceder a esa relación nuevamente. Pero esa puerta necesita una llave. Esa llave tiene que ser la correcta, caso contrario no vamos a poder acceder, no vamos a poder abrir. Y esa llave es el arrepentimiento. Porque muchas veces podemos decir, sí, yo te perdono o te pido perdón, pero quizás de boca, solo de labios para afuera. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un arrepentimiento que cambie completamente nuestra realidad. Tiene que ser un arrepentimiento que podamos decir, no voy a volver a hacer lo que había estado realizando, ¿verdad? Entonces, tengo que arrepentirme genuinamente, ¿para qué? Para poder abrir esa puerta y poder acceder nuevamente al Padre. Cuando eso ha sucedido en nuestras vidas, ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón? Amén. Entonces, todos quienes hemos recibido a Cristo Jesús, dice que salimos, Él nos rescata de la oscuridad, nos saca del lodo, nos saca de la inmundicia, nos saca de donde nos encontrábamos en medio de esos delitos y pecados, en medio del mundo, en donde estuvimos ahí sin saber a dónde ir. De ahí nos saca y nos lleva a su presencia, a su luz admirable, que es en Cristo Jesús. Y empezamos a tener una nueva vida en Cristo, un nuevo inicio, una nueva etapa, hijos de Dios. Ahora ya no somos pecadores, somos hijos de Dios, fuimos rescatados. Dios a través de su Hijo Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. ¿Cuál fue el precio de nuestros pecados? La sangre preciosa de Jesucristo. Ese fue el precio. Yo no sé si hay un precio más alto que esa sangre preciosa, pero ese fue el precio porque fue usted y yo comprados, que fuimos comprados. Ese precio pagó el Hijo de Dios, Jesucristo,
para llevarnos a su luz, para darnos una nueva oportunidad. Entonces, si somos nuevas criaturas, 2 Corintios, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias, podamos revisar la palabra de Dios. Y Pablo dice en este libro de 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y el versículo 18 continúa la palabra y dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios nos reconcilia, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, y a nosotros, los hijos de Dios, nos entrega ese ministerio de la reconciliación. ¿Pero de qué se trata? Continúa el versículo 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios reconcilió a su creación, al hombre, a través de Cristo Jesús, con la obra redentora en la cruz del Calvario, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Amén. ¿Qué nos ha dejado encargado a nosotros? El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, porque Él nos reconcilió. Él hizo toda la obra redentora. Él nos regresó a comunicarnos a través de su Hijo. Por lo tanto, dice: ahora les encargo a ustedes el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a cuentas, reconciliados ¿con quién? Con Dios, pero también con el prójimo. Y claro, ahí vienen dos cosas importantes. La primera es fácil, porque reconciliarnos con Dios es lo mejor, lo más bonito, lo más fácil. Señor, yo quiero ponerme a cuentas, y reconocemos la deidad de Él, reconocemos que Él es el Dios todopoderoso, nuestro creador. Él es el que conoce todo, a quien no le podemos ocultar absolutamente nada. Y entonces vamos a sus pies y decimos: Señor, clamamos, perdóname, y me pongo a cuentas, y estoy reconciliado con Dios. Pero ¿qué pasa en este eje horizontal? ¿Qué pasa cuando tengo que reconciliarme con mi prójimo? Allá nos cuesta, ¿verdad? ¿Para quién es fácil perdonar a nuestro prójimo? Difícil levantar la mano. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos muchas falencias, muchas dificultades en cuanto a relacionarnos. Siempre queremos algo más para mí. Quiero ver por mí. Quiero algo para mí únicamente. ¿Yo por qué tengo que darle? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Si yo no he cometido la falta, ha sido la persona que está allá la que me ha ofendido. ¿Por qué tengo que empezar el proceso de reconciliación si yo no le he hecho nada? Entonces, en este caminar tenemos dificultades. Y yo quiero invitarles para que ustedes puedan durante la semana poder revisar más a profundidad una de las parábolas que está en la Biblia, pero yo quiero tratarla ahora de una manera breve, para poder explicar y para poder revisar la condición del ser humano. Hemos visto hasta ahora cómo Dios nos perdona toda nuestra iniquidad. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dios no está haciendo cuentas nuevamente del pecado pasado. Él no nos está recordando: verás que ya te perdoné, verás que ya te perdoné, verás otra vez. No, Él nos perdona y olvidó ese pecado. Pero es nuestra responsabilidad caminar. Es nuestra responsabilidad no volver a pecar. Dice que tenemos que alejarnos del pecado. Y entonces, en esta parábola, en Mateo 18, del 23 al 35, podemos ver lo que el Señor Jesús, cómo les explica el tema del perdón. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas muchas veces? Versículo 23: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Yo le invito a que piense ahí: ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el monto de la deuda que yo le debía a mi Dios por todos mis pecados cometidos, por todas mis faltas cometidas,
por todo lo que he hecho y que no está de acuerdo y no está correcto ante los ojos de Dios. ¿Cuál era ese monto? ¿Cuál era ese valor que yo tenía que pagar? Y que Dios dijo: hijo, hija, no te preocupes, yo voy a pagar a través de la vida y la sangre de mi hijo. No te preocupes, yo voy a pagar, ¿verdad? Ese valor que usted y yo debíamos pagar, ya lo pagó el Señor Jesucristo. Entonces este siervo dice que debía 10,000 monedas de oro. Esto refleja la condición de cada uno de nosotros. ¿Cuánto debíamos haber pagado? Un valor inmesurable. Un valor inmesurable, ¿por qué? Porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no tiene cómo ser valorada. Él entregó su vida por usted y por mí. Pero mire lo que continúa diciendo la palabra de Dios. El versículo 25: como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. ¿Okay? Podemos mirar aquí dos cosas. Hubo un proceso de clamarle, ¿no es cierto? Perdóname. A una persona, a un ser natural, a un ser humano. Así como cuando llegamos, reconocemos que necesitamos el perdón y llegamos a Cristo Jesús y decimos: Señor, yo quiero que me perdones, quiero entregarte mi vida, quiero ser diferente, quiero ser parte de tu cuerpo. Así, de la misma manera, Dios nos perdonó todos nuestros pecados, toda nuestra carga. Este rey dice: ok, entiendo tu situación, te voy a perdonar toda la deuda. No importa si era 10,000 monedas de oro, no importa el valor, te voy a perdonar toda la deuda. Y este siervo queda libre de esa deuda con el rey. Pero ¿qué sucede? Y aquí quiero que usted empiece a meditar y empiece a pensar: ¿cómo ha sido mi comportamiento después de que le recibí al Señor Jesús como mi Salvador? De que Él pagó el precio por lo que yo tenía que pagar, por mis pecados. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Cuánto debía este siervo al rey? 10,000 monedas de oro. Y este otro compañero, este otro siervo, solo le debía 100 monedas de plata. El valor es completamente diferente. Pero ese valor muy grande fue perdonado por el rey. Pero ¿qué sucede? Dice: lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. ¿Se les viene una escena parecida que usted haya vivido? Tal vez usted mismo lo hizo, ¿no es cierto? Recibió el perdón de Dios, pero usted está ahí atacando a su familia, a su hermano, a su hermana, a su padre, a sus hijos tal vez. Paga por lo que has hecho. Tienes que pagar. Tienes que pagar. No te voy a perdonar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Comenzó a estrangularlo y le exigía que le pague. Y nuevamente el clamor. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda que tenía con él. Entonces, ¿cómo tan rápido el ser humano se olvida del beneficio, del regalo que uno recibió al ser perdonado de todos nuestros pecados, al poder tener esa comunión nuevamente con Dios, al tener una nueva vida en Cristo Jesús, al haber sido rescatados del pecado, de la oscuridad? Hemos recibido ese regalo precioso de Dios, pero nosotros no queremos hacer el mismo regalo, entrar en ese mismo proceso de amor y de perdón a nuestro prójimo. Esa es la realidad, querida familia.
Esa es la realidad que podemos ver. Hijos de Dios, que queremos caminar en Cristo Jesús, tenemos mucha dificultad en cuanto a perdonar, ¿verdad? Nos cuesta perdonar, porque creemos que perdonar es demostrar debilidad. Es que si perdono, el otro se va a abusar. Es que si esta vez le perdono, la otra vez también va a querer que yo le perdone. Pensamos que eso es demostrar una debilidad. Pero querida familia, cuando estamos caminando en Cristo, perdonar es una muestra del gran amor y del poder que Dios tiene en nuestras vidas, porque Él, Dios Todopoderoso, es el único que tiene ese amor tan grande para perdonar sus pecados y también los míos y darnos la vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú estás mostrando ahora mismo cómo el ser humano no tiene ese mismo sentir, cómo el ser humano se pierde rápidamente y se olvida de lo que ha recibido de ti, amado Dios. Todas las bendiciones que hemos tenido de parte tuya. Y en el versículo 31, esta parábola continúa diciendo: cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Un proceso difícil, ¿no es cierto? Complicado. Ya fue perdonado. Ya dijo su deuda: no me debes nada, 10,000 monedas de oro, no importa, yo entiendo tu condición y te perdono. Pero el hecho de no perdonar a su consiervo hizo que el rey cambie de opinión y le dijo: ¿por qué no hiciste lo mismo? Quizás el Señor ahora le está diciendo: yo te perdoné ya. Yo ya te perdoné. ¿Por qué no haces lo mismo con tu prójimo? ¿Acaso lo que tu prójimo te debe es más de lo que tú me debías y por la que entregué la sangre de mi hijo precioso? ¿Por qué no haces lo mismo? Y cuando no perdonamos, obviamente hay consecuencias. En el versículo 35, terminando esta parábola, dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. A menos que cada uno de ustedes perdone ¿de qué? De corazón. Tenga un perdón genuino, un arrepentimiento genuino. ¿A quién? A cada uno de sus hermanos, a todas las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Entonces, esto debemos entenderlo completamente. ¿Para qué? Para poder poner en una balanza ese precio que el Señor Jesús pagó por mis pecados. Tal vez una falta de su esposo o de su esposa es más grande que todos los pecados que usted ha cometido y que el Señor lo ha perdonado. Tal vez una traición es más grande que lo que el Señor nos ha perdonado. Creo que no hay razón para no perdonar. Mateo 6, 14 y 15 dice: pero si perdonan a otros sus ofensas, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Entonces, querida familia, el perdón no es opcional. El perdón es un mandato. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar nuestras faltas. Y nosotros en cada día, cada momento estamos cometiendo faltas. Estamos fallándole a nuestro Dios. Y vamos cada día o a cada momento
Quizás nos arrodillamos, nos ponemos a cuentas con Él, le decimos: Señor, nos derramamos delante de Él, perdónanos, perdónanos otra vez. Hoy en la mañana en la oración mismo orábamos y decían: queremos tu perdón, necesitamos tu perdón, porque te fallamos a cada momento. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que perdonar? Nos cuesta mucho perdonar. A veces decimos: es que no, pues es que yo ya le he perdonado una vez y ahora tengo que perdonarle otra vez y otra vez. Ya vamos años y le sigo perdonando. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Mateo 18, el versículo 21, justamente antes de esta parábola con la que explicaba el Señor Jesús a sus discípulos, dice que Pedro le preguntaba a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Acaso tengo que perdonarle hasta 7 veces? Imagínense, para Pedro 7 veces era bastante. Le dice: ¿acaso tengo que perdonarle hasta 7 veces? Dice: no, no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Y hay matemáticos, hay personas que empiezan a ponerle en una operación matemática, ¿cuánto significa eso? Mis hermanos, lo único que el Señor quería decirle es: no te limites a perdonar, no te limites a cuántas veces tienes que perdonar. Esto tiene que ser una vida de perdón, porque esa es la esencia de nuestro Dios, que nosotros vamos después de fallarle y Él está presto para perdonarnos. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que estar prestos a perdonar a quienes nos han ofendido, porque esa es la esencia de Dios, el amor de Dios en medio de nosotros. Perdonar a quien nos ha ofendido para que Él también pueda perdonar nuestras ofensas. Y solo cuando empezamos a caminar en esa vida de perdón, cuando el perdón es una prioridad en nuestras vidas, empezamos a tener una familia bendecida y empezamos a caminar con una familia que vive el perdón y la reconciliación de una manera genuina como el Señor quiere. Y aquí viene la primera parte, porque una familia empieza con los esposos. ¿Cuántos esposos, cuántas parejas vemos distanciadas? A veces escuchamos, ¿no es cierto?, en consejerías: no, estamos en casa, estamos viviendo, pero yo en mi cuarto, él está en su cuarto, y seguimos como que fuéramos pareja, pero cada uno por su lado, ¿verdad? ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasó? No, es que él o ella me hizo tal cosa y no me ha pedido perdón, por lo tanto, ahí vamos a seguir. Pero entonces tienes que acercarte. No, es que yo, ¿cómo me voy a acercar si yo no le he hecho nada? Él es el que tiene que pedirme perdón. Y entonces pueden pasar semanas, meses y algunas parejas hasta años que no tienen esa comunicación y no tienen esa relación. Y hay otras parejas que dicen: no, yo ya le perdoné, pero hasta ahí nomás. Y el Señor sabe que yo le he perdonado de corazón, pero eso no hace que yo vuelva a tener una relación con Él. Yo no le voy a confiar nuevamente, yo no voy a tener esa confianza, ¿verdad? Y muchas personas dicen: sí, es cierto. El perdonar no hace que la relación se restaure nuevamente. El perdonar no hace que se restaure la relación. El perdonar lo que hace es que te quites de esa carga que estás teniendo sobre tus hombros. El perdonar hace que te saques todo aquello que te está estorbando, que te está incomodando, que te está matando, que te está alejando de la presencia de Dios, ¿verdad? Perdonar es necesario para nuestra salud física y también para nuestra salud espiritual. Es necesario perdonar. Cuando los esposos empezamos a caminar en ese proceso de pedir perdón, porque como seres humanos vamos a fallar. Muchas veces fallamos. En el día a día estamos fallando. Nos ofendemos. A veces una mirada incorrecta, a veces una palabra maldicha, a veces una palabra dicha en el momento inoportuno genera dolor en el corazón del cónyuge. Y a veces,
por no agrandar la situación o por no explotar ese momento, simplemente nos callamos y nos guardamos. Y ese dolor sigue acumulándose, sigue llenándose, hasta que llega un momento que algo sucede y todo eso explota. Y a veces ya no hay control. Y a veces dice, hasta aquí llegué, me voy de la casa, salí y busqué refugio en otro lado. Entonces, es necesario perdonar y pedir perdón continuamente por las cosas que parecerían más sencillas. Y no se trata de que perdóname, sino se trata de perdonar y también de corregir aquello que generó dolor. Cuando empezamos así en el matrimonio, como esposos, vamos a empezar a reflejar eso en nuestra familia. Y créanme, no es fácil. Con mi esposa hemos tenido dificultades, situaciones en las que hemos tenido que parar la discusión, porque para discutir se necesita por lo menos dos, ¿verdad? Cuando uno se calla, el otro sigue hablando un rato más, se enoja más también, ¿verdad? ¿Cuánto les pasa eso? ¿Verdad? Pero si uno sabiamente, uno de los dos, no voy a decir el hombre tiene que callar o la mujer tiene que callar, si el uno de los dos puede callar, eso en un ratito más se va a apaciguar, pero no es que ya pasó, sino cuando las cosas estén calmadas, tenemos que conversar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio esta situación difícil? Y tenemos que perdonarnos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Para qué? Para no volver a ocasionar ese mal rato. No es fácil. A mí me costó decirle a mi esposa, perdóname. No sé por qué, pero perdona. Me gustaría saber por qué estás enojada. Y cuando empezamos a conversar, ahí me decías que tú hiciste esto. Ni me había dado cuenta, mis queridos hermanos. Uno es hombre, ¿no? Está centrado solo en la cosita de ese momento, ¿verdad? No vemos todo el resto. Las mujeres son mucho más completas, están mirando todo lo que sucede. Entonces, a veces ni nos damos cuenta de lo que está sucediendo y la otra persona se ha afectado, pero es necesario conversar y saber qué es lo que le afectó. ¿Para qué? Para corregir, pedir perdón y enmendar esos errores. Es necesario tener esos tiempos. Y cuando llegan los hijos, es necesario que como padres podamos llevar esos tiempos de perdón también a nuestros hijos, que podamos reconocer que les fallamos. A veces como papás decimos, no, es que esto hay que hacer, así hay que hacer. Y nosotros nos hemos dado cuenta, mis queridos hermanos, que no es lo que nosotros decimos. Nuestros hijos están en otra realidad. Nuestros hijos han aprendido de otra manera, lo mismo pero de otra manera. Recuerdo que mi esposa, cuando les enseñaba matemáticas a mis hijos, ella decía, no, pero es que tienes que hacer el siguiente paso y el otro paso. Y él decía, no, pero ¿para qué voy a hacer todo eso si cuando yo sé que esta operación funciona así, entonces yo salto todo ese proceso y pongo la respuesta acá? Entonces mi esposa decía, no, pero es que yo no puedo entender cómo sacaste esta respuesta. Ellos están viviendo en otra situación. Por lo tanto, necesitamos entenderlos a nuestros hijos de qué están viviendo. Pero eso lo vamos a hacer a través de tener esa relación con ellos. De comprender que lo que nosotros hicimos en el pasado no es la regla para lo que ellos están viviendo hoy. Eso no quiere decir que todo lo que hoy están viviendo está correcto. Si no está conforme a la palabra de Dios, obviamente está incorrecto. Pero en ese caminar, nuestra palabra no tiene que decir, porque yo soy tu padre, ¿verdad? O porque yo soy tu madre, así se hace, ¿verdad? No se trata de eso, sino al contrario, se trata de reconocer que tenemos errores como padres, que nunca aprendimos a ser papás, sino que aprendimos en el proceso y en eso vamos a tener fallas y que por eso tenemos que pedirles perdón a nuestros hijos. Que tenemos que dejar ese proceso de violencia a un lado. Tenemos que dejar aquello que afecta al corazón de nuestros hijos. A veces pensamos que lo que hacemos y decimos es normal, pero tal vez para uno de ellos no es normal. Para el uno es normal, para el otro no es normal. Cada persona es un ser diferente. Recuerdo en alguna conversación con nuestros hijos, le decíamos, ¿y qué te molesta de mí? Le decía mi esposa. Decía,
que cuando hablamos por teléfono me cierres la llamada. Y entonces decía, ¿cómo es eso? Sí, es que yo a veces quiero decirte algo, pero ya me cerraste. Imagínense, es algo tan sencillo, pero que genera dolor en el corazón de los hijos. Y entonces ahora cambia la estrategia y el niño cierra primero la llamada y ahí sí, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, seamos padres presentes, amorosos y compasivos, porque a veces podemos estar en casa, pero nuestros hijos no sienten ese amor, no sienten esa relación, no sienten que somos comprensivos, sino que les autorizamos a hacer solo lo que nosotros creemos que es correcto. Hijos, quienes tenemos el privilegio de tener padres o madres todavía, no importa si estamos casados, si somos ya adultos, no importa, si tenemos padres, honren a sus padres, perdonen sus fallas, busquen la reconciliación, no permitan que la amargura y el resentimiento los consuman. Muchas veces vemos cómo familias están luchando en su relación entre padres e hijos, pero dice la palabra de Dios que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es su promesa y por eso nosotros tenemos que buscar generar esos canales de comunicación para poder tener esa relación mucho más cercana, en donde ellos nos vean como parte de sus vidas. Y entre hermanos, tristemente hemos visto familias aquí en la congregación, hijos de familias cristianas, cómo se encuentran distanciados, a veces no por herencias, a veces por criterios, por conceptos, por no ponerse de acuerdo en algo básico, empiezan a generar distanciamiento. O a veces porque yo quiero ser mejor que mi hermano, porque yo quiero ser el mejor. O a veces por resentimientos. No, pues que mi mamá solo a él le protege, o solo a él le da permiso, o solo a él le compra todo y a mí no me compra nada. Lo que yo le pido no me cumple, o lo que me ofrece no me cumple, pero al otro sí, medio le pide algo, ese rato le va a comprar o le da lo que él está queriendo. Entonces empieza a generarse una rivalidad entre ellos, cuando entre hermanos tiene que ser esa fortaleza. Yo les decía en algún momento, esos jóvenes, hijos, regalo y herencia de Dios que ha puesto junto a nosotros, tienen que ser los puntales, tienen que ser las columnas que nos soporten a nosotros, que como padres vamos envejeciendo y nuestras fuerzas se van debilitando, pero ellos tienen que crecer a nuestro lado, tanto en la manera física como en la parte espiritual, querida familia. Y eso depende de nosotros como padres, que podamos guiarlos. Y cuando eso sucede entre los esposos, como padres, como hijos y como hermanos, todos empezamos a buscar ser esas personas que perdonan, que aman, que restauran las relaciones. Buscamos la presencia de Dios para que Él sane cualquier dolor en nuestro corazón, para que Él empiece a tratar nuestros corazones, empiece a limpiar aquello que estorba, empiece a reflejar el amor de Dios en cada uno de nosotros, que empiece a tender esos puentes de reconciliación. Muchas veces me ha tocado hacer eso. Tal vez mi hijo estaba enojado con la mamá, tal vez no se entendieron en algo y tengo que entrar y decirle: hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la mamá? No, no pasa absolutamente nada. No, yo sé que algo pasa. Y empezamos a conversar y entonces él dice: es que esto pasó. Y entonces, ¿qué tienes que hacer, hijo? Pero yo, ¿por qué? Dice, ¿yo por qué si la mamá fue la que hizo? Y entonces ahí tengo la oportunidad para decirle: ¿por qué? Porque Dios te perdonó y porque lo mismo tienes que hacer, caso contrario Él no va a perdonar ninguna de tus fallas. Entonces da el paso y tienes que ir y pedir perdón a tu madre, pero de una manera genuina, y restaura la relación. Abrázale, dale un beso, haz que sienta el calor, haz que sienta el afecto de hijo, y entonces ahí empieza a caminar nuevamente esa relación. Y perdonar puede involucrar a una sola persona. Muchas veces en un retiro de varones me decía uno de los varones: ¿cómo hago si tengo un dolor contra una persona que no lo he vuelto a ver más y no sé si lo voy a volver a ver? Le decía: órale al Señor y dile que tú lo perdonas completamente
y sacas todo ese dolor que ha generado durante tantos años, esa carga que ha estado sobre ti. Entonces, perdonar puede involucrar: Señor, yo perdono a tal persona que me ha ofendido, porque tal vez ni siquiera sabe, o tal vez ni siquiera ya lo puedo encontrar, ¿verdad? Entonces te perdono, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tengo que restaurar relaciones? Ahí sí ya depende por lo menos de dos personas. Y siempre que vamos a trabajar dos personas se vuelve mucho más difícil, ¿verdad? Porque yo trabajo solo y hago a mi manera, a mi ritmo, a mi conocimiento. Pero cuando tengo que hacer equipo con otra persona, tengo que alinearme también a lo que la otra persona sabe. Tengo que alinearme a lo que la otra persona sabe. Tengo que alinearme y tengo que ponerme de acuerdo lo que queremos hacer, porque las dos personas somos completamente diferentes. Pero tenemos que caminar en ese mismo sentir. ¿Para qué? Para que las relaciones sean restauradas. Entonces, querida familia, el Señor no solo quiere el perdón, sino quiere un proceso de reconciliación. Entonces, el perdonar no sana, no restaura relaciones. El perdonar te libera, pero el Señor no quiere solo que te quedes en perdonar, sino quiere que restaure relaciones. El Señor no quiere que estés a cuentas con mi esposo, pero ya no le digo nada. No le digo nada a mi hijo, ya le perdoné, pero hasta ahí nomás. El Señor quiere que tengas esa relación como hijos de Dios. El Señor quiere que puedas tener una familia bendecida conforme a la palabra de Dios, como nos pide en Colosenses 3:12. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse del afecto entrañable y de la bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces el Señor no quiere solo personas perdonando y no restaurando relaciones. El Señor quiere personas que podamos soportarnos unos a otros, porque sabe que vamos a fallar, que cada uno tiene sus objetivos, pero que en ese caminar el Señor nos va a ir bendiciendo y vamos a generar familias bendecidas, perdonadoras y reconciliadoras. Amén, querida familia. Yo sé que muchas personas hemos estado luchando con el perdón. Si usted ha estado caminando en eso, yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar y a clamarle al Señor y le vamos a decir: yo quiero ser ese hijo perdonador. Yo quiero caminar en el amor de Dios que perdona todas mis iniquidades. Quiero restaurar las relaciones que hoy las veo con dificultad. Y ahí dígale: con mi esposo, con mi esposa, ponga el nombre de su hijo, de su familiar, tal vez de algún compañero de trabajo también. A veces las relaciones laborales son muy difíciles, porque cada uno quiere cuidar su parte, quiere cuidar su espacio. Siente que si le permite hacer algo va a invadir su posición, o tal vez su puesto está en riesgo. Pero si eso ha estado pasando, yo le invito a que le diga hoy: aquí estoy delante de ti. Y así como tú me has perdonado, amado Dios, y me sigues perdonando todos los días, porque sé que te fallo a cada momento y puedo llegar a ti sabiendo que tú eres un Dios perdonador y eres un Dios de amor. Yo quiero que hoy, Señor, yo quiero que hoy, Padre Santo, que este día domingo pongas el convencimiento de vivir una vida de perdón, que puedas reconocer el alto precio que tuviste que pagar por mis pecados, y que nada, Señor, nada, ninguna falta, ninguna falla de mis hermanos es más grande que mi pecado. Nada de lo que ha hecho mi prójimo contra mí es más grande que el precio que el Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Por eso, Señor, te entrego toda mi vida, amado Dios, para que seas tú, Señor, ahora obrando en mi interior. Que pueda, Señor, hacer que mi carne, que mi orgullo
que mi mente, Señor, aquello que ha estado fortalecida hasta este mismo momento y que no me ha permitido tener la libertad para acercarme a pedir perdón a quienes he ofendido, o no he tenido, Señor, la valentía para ir a donde una persona que me ofendió y decirle: esto generó dolor en mi corazón, yo pueda tenerlo a partir de hoy, y que nada obstaculice ese caminar en Cristo Jesús, que nada obstaculice esa comunión con el Padre. Yo quiero tener libertad completa, Padre Celestial. Que todo lo que pase, Señor, a mi alrededor pueda ser perdonado en el menor tiempo posible, y que sobre todas las cosas yo pueda perdonar, Señor, como tú lo haces conmigo. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú has puesto, Señor, el entendimiento en mi mente. Y dice tu palabra que pones el querer como el hacer. Y hoy te pido, Señor, que me dé las fuerzas y la sabiduría para caminar en este eje de perdón, para poder caminar en este eje de restaurar relaciones que se han visto rotas, que se han visto desestabilizadas a falta del perdón. Gracias, amado Dios, porque sé que tú eres un Dios redentor. Tú eres, Señor, experto en recomponer esos portillos que se han roto, amado Dios, por donde se ha estado escapando la bendición. Pero ahora sé que tú vas a bendecir mi vida y la de todos quienes están a mi alrededor, especialmente la de mi familia. Padre, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querida familia,